¿Me pueden escuchar? La educación ha cambiado y el mundo con ella. En este nuevo escenario el miedo no es una opción, la crítica tampoco. Hoy la única vía es la adaptación. Desde el origen de nuestra historia, el ser humano ha sobrevivido gracias a su capacidad de evolucionar. Nos adaptamos para pensar, para proveernos, para digerir la realidad. Y hoy, esa evolución tiene un nombre: educación virtual. Dicen que es más flexible, y lo es. Dicen que algunos no aprenden igual, y es cierto. Pero seamos honestos, en un aula presencial o en una pantalla, el resultado es el mismo. Hay quienes se rinden y quienes conquistan. Porque el secreto no está en el monitor, ni en el profesor, ni en el material. El secreto es el interés. Hoy, el conocimiento está al alcance de un clic. En un mundo donde la inteligencia artificial lo sabe todo, nosotros no somos simples instructores, somos guías. Somos el faro en medio de la información infinita. En el Instituto Claustro Gómez unimos ideales, valores y una motivación inquebrantable para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo educamos mentes, formamos identidades. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristina Martínez, es el segundo domingo consecutivo con ustedes. ¿Me comentan si pueden escuchar bien el audio, por favor? Aquí me están levantando las manitas. Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Voy a compartir nuevamente para que tengamos acceso a la presentación. Bueno, aquí puedo visualizar que sí tenemos acceso correctamente todos a las diapositivas. Bien, el tema que nos concierne hoy está relacionado con el uso de micropodcast. Empezamos con una reflexión. El mundo cambió tanto que los jóvenes deben reinventarlo todo. La manera de convivir, la manera de ver e interactuar con las instituciones y una manera de ser y conocer. Esto según Cerres 2013. Este mismo autor describe a las nuevas generaciones como pulgarcitos que aprenden navegando con contenidos transmedia sin la necesidad de tener horarios ni presencia de un docente. Y lo que vamos a ver hoy, es decir, los podcasts, son la puerta de entrada más simple y más barata que tenemos para encontrarnos con los estudiantes en este cambio en su propio terreno sin renunciar a lo que vendría siendo mantener un rigor pedagógico. Ahora bien, me gustaría que me contaran su experiencia como oyente de podcast. ¿Alguno está relacionado con el término? ¿Los utilizan en su vida personal? ¿Los han utilizado en el ámbito académico?
A ver, buenos días. Alguien que comente si ha tenido alguna experiencia de acercamiento al uso de podcast. Yo no. Buenos días. Buen día, pero sí conoces el término. Sí, un poco. Ok. De los demás no contestan porque estamos un poquito tímidos hoy o están en la misma situación de no estar familiarizados con el uso de podcast. Sería bueno que lo ampliara, profesora. Ok. Ok, entonces vamos a continuar lo que es los siguientes puntos y aquí poco a poco vamos a desarrollar el asunto. Bien, el consumo de podcast, para hablarlo en cifras, como por ejemplo en el caso de España, aquí en Latinoamérica no tenemos como una buena medición de cuál ha sido su avance. Sin embargo, en España para el año 2022, las personas llegaron a escuchar podcast en un promedio de 9.5 horas a la semana. O sea que duplicaron el tiempo en el que usaban podcast en el año 2021 de forma mensual. Y para el año 2022, que es cuando se elabora esta base de datos, entre un 42.5% de la población española eran oyentes activos de podcast. Esto marca un cambio de hábito en el consumo de la información. El término podcast en realidad existe desde el 2004. Poco a poco se ha dado un salto generacional donde los jóvenes construyen identidad e interactúan con el mundo físico y virtual de manera simultánea. Hay un dato clave para los docentes que a veces pueden presentar miedo o barreras a la hora de incorporar ciertas tecnologías, y es que el podcast no requiere de una infraestructura costosa. Es algo que vamos a ver luego cómo podemos hacer desde el celular o la computadora de cada uno. Y hay una brecha en su utilización entre la educación superior, que es donde ya está un poco más consolidado, versus en la educación secundaria y en la básica, donde hay pocos estudios en las bases de datos abiertas, o sea que se está utilizando muy poco en los primeros niveles de educación. Ahora sí vamos a ver qué es un podcast. Este es un archivo digital de audio o también se puede presentar en formato de video que es pregrabado. Se distribuye gracias al internet y generalmente de forma periódica. En el video previo que ustedes tuvieron a esta intervención, hablábamos un poco de esto, que los podcasts no requieren ser en vivo, no requieren de gran infraestructura y se generan en secuencia. Es decir, que si yo deseo habilitar un podcast, yo voy a compartir, ya sea semanal, mensual o diariamente, una serie de temas encadenados uno tras otro para captar la atención de la audiencia y que puedan suscribirse o quedarse conmigo con la información que yo le estoy ofreciendo. Idealmente se utilizan plataformas de suscripción, aunque para el aula, para el uso educativo, como no vamos a basar tampoco toda la estructura, todos los contenidos no se van a volver un podcast, no necesitamos que los alumnos se suscriban. Lo que importa es que el archivo tenga una intención didáctica, esté correctamente pensado, planificado y evaluado. Hablando específicamente de los micropodcasts, que es lo que mejor podemos utilizar en la educación, hay recomendaciones técnicas citadas en cuanto al tiempo de escucha. Esto tiene que ver con la retención que vamos a tener sobre la audiencia.
Los podcasts demasiado extensos generalmente son los que suelen presentarse en formato de video. Hay podcasts que duran entre, vamos a decir, 1 hora y media, 2 horas o incluso más, pero es cuando trata más de temas de entretenimiento o aquellos que uno busca como porque desea tener esa información, porque satisface una necesidad que tengamos actualmente, porque existen podcasts para todo. Cualquier tema que ustedes estén transitando ahorita mismo, si ustedes se van a YouTube y hacen una búsqueda, ya sea de crianza, de cómo desarrollar más una habilidad, sobre todo habilidades blandas, se está viendo un auge bastante creciente. Esos temas son los que como que te captan más la atención, te mantienen más allí atento a qué es lo que sigue y puedes sostenerla durante 1 hora y media o las 2 horas que dure. Sin embargo, sabemos que en términos educativos muchas veces tenemos que ir de poquito a poco ofreciendo la información porque demasiado a veces de un mismo material didáctico puede llegar a aburrir al estudiante. Entonces, según las literaturas que se han cimentado en los últimos años en torno al uso de podcast en la educación, se sugiere que los podcasts pueden durar de entre 15 a 20 minutos como máximo cuando se habla de temas universitarios. Cuando estamos en unas audiencias ya de nivel básico, secundario, lo ideal es que se debatan dilemas en los que los estudiantes puedan incluir emociones, puedan tener mayor interacción con el contenido y que sean de 5 a 10 minutos, porque entre menores sean los estudiantes, más corto y enfocado debe ser el podcast o el material que uno le provee para que exista mejor retención, porque todavía el estudiante está creando como esta conciencia sobre cómo yo voy a usar la información que la escuela me está dando. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta acerca de los podcasts o micropodcasts? ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Por ahora todo claro. Ok. ¿Alguna otra persona que desea aportar o preguntar algo? No hay manitos alzadas ni nada, así que vamos a ir continuando entonces. Ahora bien, el marco pedagógico. ¿Cómo podemos incorporar los podcasts dentro de el contexto educativo? Se pueden utilizar de 3 maneras. Como sustitutivo, es decir, grabando las clases magistrales tal cual las ha expresado el docente. Cabe destacar aquí, voy a hacer un pequeño espacio, que los podcasts se viralizaron más cuando llegó la pandemia, que en cuestión de un par de semanas se lograron muchísimos avances tecnológicos que no se hubieran logrado, sino como quizás en unos 5 años más. Entre esos avances se incluía el podcast porque muchos docentes tuvieron que sustituir las clases. Entonces, puedes grabar la clase completa para que el estudiante tenga acceso a ella. Sin embargo, esto no marca como ese enfoque disruptivo que queremos que la tecnología cree en los estudiantes, sino que va a ser una clase más, un video más. Probablemente el suplantar toda una clase va a ser algo extenso y se puede tornar, como les decía hace un momento, en aburrido para el estudiante hasta cierto punto. Es útil, pero no va a lograr como que una transformación o no va a ser objeto de impacto. La segunda forma de utilizar el podcast dentro de la pedagogía es dentro de un marco pedagógico complementario para crear resúmenes, repasos para previos exámenes o para proveer información administrativa.
Esto tampoco es disruptivo en el estudiante, sino que lo va a ver como un complemento a todo el resto de la teoría que le estamos dando. Y ahora bien, la mejor forma de emplear un podcast en entornos educativos vendría siendo en la manera integrada. Se hace del podcast una actividad central de construcción de conocimiento. Pueden haber entrevistas, mesas redondas, debates entre estudiantes. Y aquí es importante resaltar que los podcasts integrados son creados por estudiantes y no solamente de nosotros hacia ellos. El estudiante es el que va a aprender cómo elaborar el podcast y va a tener toda una serie de beneficios a nivel de comunicación y a nivel de la integración de conocimientos, sea de la materia que estemos utilizando. En cuanto a evidencias, como les decía hace un momento, la mayoría de evidencias que tenemos, de respaldo que hay en cuanto a la utilización de podcasts educativos, se centra en estudiantes universitarios. Traté de encontrar uno que otro que fuera de bachillerato, que fuera de un nivel más bajo. Sin embargo, en su mayoría son relacionados o dirigidos a el estudio dentro de universitarios. Aquí evidenciamos cómo hay una usabilidad, principalmente en ese grupo, donde la mayoría de estudiantes califica los podcasts como fácil de usar. Un 70% de ellos dice que no necesita ningún apoyo técnico para acceder al recurso y el 100% de los 218 estudiantes de esta muestra ha indicado que considera que la mayoría de gente puede usarlo rápidamente. Ahora bien, mirando la parte de bachilleratos, también hay estudios que confirman que los podcasts pueden relacionarse de forma significativa con nuevas experiencias en el aprendizaje y con el fortalecimiento de hábitos de lectura, que es algo que a veces podemos subestimar, que porque solamente es un archivo de audio el estudiante no va a aprender lo suficiente o que no fomenta un aprendizaje significativo cuando es todo lo contrario, sobre todo cuando el estudiante lo va a construir. Otra evidencia se torna en cuanto al trabajo colaborativo. Cuando varios estudiantes tienen que elaborar el podcast sobre temas reales, problemáticas que se estén dando en su entorno, el repartirse roles puede generar la responsabilidad individual y tiene que haber una investigación previa para sostener una postura y una argumentación sólida. También hay con esto un aprendizaje autónomo, porque el estudiante aprende a autorregular su cognición y aunado a la parte de investigar realmente qué es lo que está pasando, qué teoría hay detrás de esto. Siempre en el desarrollo de podcast interviene un componente socioafectivo que fortalece la gestión del conocimiento técnico o teórico. Hasta este punto, preguntas o comentarios. Si no hay preguntas o comentarios, vamos a avanzar un poco más. Bien, ¿qué habilidades nos puede ayudar a desarrollar un podcast más allá de escucharlo? Tenemos la lectoescritura, ya que el escribir el guión exige que el estudiante conlleve un proceso de síntesis, argumentación, organización de ideas, y es una estructura que debe tener propósito porque el que está estructurando el podcast sabe que es un material que está produciendo para alguien más. Hay un objetivo detrás de esa información que vas a lanzar dentro de la plataforma. También hay una mejora en la expresión oral y en la dicción. Esto es valioso para el aprendizaje de idiomas, incluso en el español también, porque vemos que hay bastantes deficiencias en cuanto a la expresión oral en nuestro país.
y esto nos ayuda a que haya mejoras en la comprensión auditiva y que se exprese mejor tanto de forma oral como de forma escrita cuando creamos el guión y vamos viendo qué sí, qué no, qué podemos eliminar, qué podríamos hacer mejor en el próximo podcast. Todo esto representa un fortalecimiento de habilidades. También hay un pensamiento crítico y emocional. Como les decía hace un momento, el desarrollo de podcast siempre va a incluir como ese componente de que cuando hablamos modulamos con la voz aquellas emociones, aquello que nos representa lo que estamos diciendo. Entonces hay narrativas para el pensamiento conceptual y el pensamiento emocional que se van creando mucho más allá de la memorización. Este punto en el podcast es importante. Depende cómo sea el podcast o cómo se ha estructurado el guión. Este puede hacerse con video o sin video, les decía anteriormente. Muchas veces el aprendizaje está más en la creación del guión, que es donde el estudiante va a captar el conocimiento real, que en la producción final, porque hoy en día los estudiantes tienen mucho conocimiento técnico en cuanto al uso de herramientas emergentes. Eso ya va a estar como que consolidado, sin embargo es lo que está detrás de eso, lo que va a ayudar al estudiante a tener un mejor avance, más allá de memorizar. La tecnología ha venido como por ejemplo a enseñarnos a que el estudiante sí puede tener apoyo en otros recursos, ya no todo es memoria, ya no todo es escribir un plan, estudiarlo y hacer un ejercicio, pero que esos apoyos que tengamos no reemplacen el pensamiento crítico, no reemplacen el poder desarrollar proyectos por parte del estudiante. Otras habilidades que están evidenciadas son las competencias digitales transferibles. La edición del audio o del video en caso de que el podcast venga en formato de video, la organización de los archivos, cómo lo vamos a publicar, pensar dónde lo vamos a publicar según la audiencia que tengamos, nos va a ayudar a tener competencias digitales que podemos emplear no solamente en la materia que nos está asignando ese podcast, sino en cualquier otro proyecto que nosotros tengamos de nuestra vida profesional o incluso de la vida personal. Y muy importante, cómo el podcast ayuda en la inclusión, en la educación inclusiva, porque es un recurso didáctico útil para estudiantes que tienen discapacidad visual. Nos ayuda a capitalizar el sentido auditivo como un canal de aprendizaje principal. No solo útil para los estudiantes que son específicos a la educación especial, sino en cualquier otra asignatura. Preguntas hasta este punto sobre las generalidades de un podcast. Preguntas hasta ahora, chicos, comentarios. Ya que hemos refrescado qué es el podcast, ¿alguno de ustedes ha recordado si los ha utilizado? Yo estoy segura que sí, estoy casi segura que sí, solamente que a veces no estamos familiarizados con el concepto. Porque cuando tenemos que desarrollar un tema, cuando tenemos que pensar en algo, nos está sucediendo algo ¿qué hacemos actualmente? Buscamos la información, pero ya no solo buscamos la información en texto, ya no solo es googlear, sino que también accedemos a otras plataformas multimedia como Spotify, como YouTube, en las que buscamos información acerca de aquello que nos esté pasando. Muchas veces vamos en el carro y estamos reproduciendo un video que, aunque no podamos estar pendientes de qué está pasando en la cuadrícula de la pantalla, estamos escuchando y nos estamos quedando con esa información porque es un tema relevante o es un tema que necesitábamos en ese momento. Incluso puede que lo hagan hasta antes de llevar a cabo una clase.
¿Les ha venido hasta ahora algún recuerdo de un uso que hayan tenido de podcast? Creo que más nadie por acá. Continuamos con cómo crear un micropodcast educativo. Ya casi nos estamos acercando a lo que vendría a ser la parte práctica. Por eso les estoy preguntando si hay dudas en cuanto a la información general. Bien, para crear un micropodcast educativo, lo primero que tenemos que saber es el tiempo. ¿Qué tiempo queremos destinar a este contenido? Si el contenido es muy extenso, entonces, ¿cómo puedo sintetizarlo para cumplir mis objetivos mientras estoy reteniendo la atención del grupo de estudiantes? Siempre va a haber unos que tengan preferencias sobre el uso de podcast que otros, porque, por supuesto, cada uno tiene una vía, un mecanismo de aprendizaje distinto. Voy a tocar algo por aquí. Sí, pensé que tenía una diapositiva previa a esta, pero vamos a continuar con el cómo crear un podcast en el área de educación. Podemos entender un ciclo de planeación de 4 pasos para ayudarnos a sistematizar y hacerlo lo mejor posible. Nuestro primer paso va a ser determinar las necesidades. ¿Qué destrezas comunicativas queremos crear en el estudiante cuando le asignamos un podcast? ¿O qué contenido queremos fortalecer? Allí podemos basarnos en qué deficiencias está teniendo el alumnado dentro de tal asignatura para entonces que ellos mismos puedan explayarla un poco más. A veces el asignarle un podcast al estudiante ayuda a que él encuentre nuevas vías de aprendizaje, los subtemas que le parezcan más relevantes quizás, y sea eso lo que cada uno enfoque. Como segundo punto está la intención del aprendizaje. ¿Qué debe saber o demostrar el estudiante al final? Son como los objetivos. La disponibilidad de recursos. El uso de dispositivos. Los podcasts pueden ser grabados desde el celular, desde la computadora. No necesitamos equipos complejos, inclusive desde las notas de audio de WhatsApp, usted puede grabar el audio de un podcast. Los software, es decir, las plataformas que vamos a utilizar, que suelen ser comunes y fáciles de usar, YouTube, Spotify, Canva, por ejemplo. Y el tiempo que tenemos tanto del docente como del estudiante para llevar a cabo el podcast. Del tiempo que tengamos para construir el guión, para hacer la producción técnica, va a depender cuáles son los requisitos que se impongan al estudiante. Cabe destacar que el podcast lo puede crear tanto el docente para el estudiante o el estudiante para él mismo o para compartirlo con su grupo. Y también están las actividades. Luego de que hayamos determinado qué queremos lograr con el podcast, cuáles son nuestros objetivos, qué vamos a evaluar, cuál es la disponibilidad de recursos que tengamos, también hay que programarnos cómo, cuándo hacer el guión, qué roles va a tener cada persona, porque hay podcasts que son como tipo entrevista, como tipo debate, la grabación, cómo se va a llevar a cabo, dentro de qué plataforma se va a distribuir. También hay aspectos técnicos mínimos a considerar, como que el uso de las herramientas que vamos a utilizar sean libres y gratuitas, tanto para grabar como para editar, que tengamos un formato de salida recomendado, que puede ser el de MP3 porque es un formato casi que universal y es compatible con cualquier plataforma, sobre todo YouTube, que es bien accesible para que podamos cargar allí el podcast. Hay que cuidar también de la calidad de nuestro audio, ya sea eliminar el ruido externo, grabar en un lugar y en una hora en la que no haya exceso de ruido, en la que no vaya a haber como sobresaltos en el audio, que lleve un buen ritmo
cuidar o modular nuestro tono de voz y nuevamente les resalto que la duración sea corta. En cuanto a la duración, también debemos entender que el podcast educativo idealmente se resume en 3 partes: una presentación inicial del tema, un desarrollo, lo que vamos a explicar, y por último, una conclusión que puede ser en forma de pregunta, en forma de reto, algo que deja a la persona enganchada de si el podcast va a ser secuencial, de por qué debo volver a la próxima edición de nuestro podcast. Hasta aquí preguntas o comentarios. Preguntas o comentarios hasta aquí, chicos. Continuamos con la parte de la práctica. Vamos a proseguir con la práctica. ¿Hay preguntas? ¿Hay algo que aportar hasta este punto? ¿Han utilizado los podcasts anteriormente? Bien, para hacer la explicación de la parte práctica, podemos hacerla desde Canva, que es sumamente sencillo. En Canva, por ejemplo, aquí ya tenía como predeterminado una plantilla, que este fue el tema de la semana pasada, de las narrativas visuales y cómics digitales. Entonces, lo único que nosotros necesitamos para resolver o desarrollar el podcast en Canva es crear nuestro formato del fondo. Si va a ser para YouTube, creamos el formato que sea más apropiado o el tamaño de imagen con unas dimensiones apropiadas a el formato que presenta YouTube, que suele ser horizontal. Podemos colocar nuestro título, quién va a estar presentando, y aunado a esto, podemos encontrar recursos. Algunos sí son de pago, pero podemos subir los nuestros. Si nos vamos a la sección de elementos, a diferencia de lo que comúnmente usamos, que son los elementos gráficos, vamos a bajar a explorar categorías de otros elementos, donde vamos a encontrar los de audio. Ahorita mismo Canva nos está dando ciertos créditos, cierta cantidad de créditos para generar voces con inteligencia artificial. Uno tiene entonces que escribir allí el texto que se desea producir en el formato de podcast y él te lo va a ofrecer a través de 2 voces, ya sean femeninas o masculinas. En este espacio vamos a colocar nuestro texto. Por ejemplo, si queremos decir bienvenido a las narrativas visuales. Voy a utilizar la voz de Sofía. Simplemente generamos la voz con inteligencia artificial para que ella luego se agregue a la edición que estamos haciendo. No es lo más recomendable que nos basemos completamente en sonidos de la inteligencia artificial, porque la idea del podcast o lo que ha hecho crecer el podcast durante los últimos años ha sido el contenido orgánico. Hoy muchos estamos saturados de la utilización de inteligencia artificial y ya se está valorando más, se está pasando ese boom para valorar más lo orgánico sobre aquello que es súper producido. Por eso les decía al inicio que generar un podcast es sumamente fácil, sencillo, no necesitamos grandes equipos, no necesitamos mucho tiempo. El tiempo real va a ser
para producir el texto o el guión, o realmente sentarnos a ver qué necesitamos expresar o qué está necesitando nuestra audiencia. Volvemos a audio. Aquí sí los sonidos de fondo son de pago, pero tenemos la opción de que nosotros también podemos agregar archivos que ya tengamos en nuestra computadora. Por ejemplo, hay cosas difíciles de controlar, como que en este momento yo les estoy ofreciendo esta presentación y algún vecino de la calle decidió justamente hoy limpiar su patio. Siempre hay cosas que se van a salir de nuestro control. Entonces, nos valemos de otros recursos al ser algo pregrabado, como la música. Al podcast podemos ponerle música de fondo, preferiblemente instrumental, y con un volumen muy por debajo del volumen de nuestra voz. En Canva lo voy a dejar hasta aquí porque ya el otro punto quizás lo conocen, voy a mencionarlo brevemente, que es si le damos compartir a nuestra publicación, nos va a aparecer el formato de presentar y grabar. En esta opción vamos al estudio de grabación. Si es solamente voz, no incluimos la cámara aquí, no le damos el permiso de utilizarla. Vamos a tener nada más la opción, si es gratuito, de usar el micrófono predeterminado. Empezamos a grabar y aquí les va a dar un conteo regresivo para grabar. Ustedes finalizan su grabación. Luego de eso tienen que darle guardar. Y salir para continuar. Eso sería dentro de Canva. Tiene funcionalidades que ya hemos utilizado. Vamos ahora a CapCut. ¿Alguien de ustedes está familiarizado con CapCut? ¿Han utilizado esta herramienta de edición de videos, imágenes, audios? Sí, por aquí alguien me subió la manito. Si tenemos a alguien. ¿Qué otra persona ha utilizado CapCut para editar videos, imágenes? Más nadie está familiarizado con CapCut, entonces creo. Me dice Matilde que no. Bueno, la interfaz de CapCut es bien parecida a hacer grabaciones o ediciones de grabaciones con TikTok. El editor de TikTok sí lo han utilizado para subir videos, ya sea recortándolos, agregándole música o estas opciones. Ok. Vamos a ver una pequeña discrepancia entre una y otra, solamente porque aquí yo les estoy compartiendo la pantalla desde mi computadora. Pero si usamos CapCut en el celular, las funcionalidades son bien parecidas a las del editor de TikTok. Tiene prácticamente las mismas herramientas. Claro que CapCut tiene más, pero sí son de pago. Vamos a tratar de valernos de aquellos recursos que pueden ser gratuitos. Tanto en el celular como en la computadora, si vamos a editar algo, nos va a aparecer crear proyecto. Damos clic a crear proyecto. En el celular no te saca de allí, pero en la computadora se carga una interfaz nueva que me dirige a otra pestaña. Una vez estoy aquí, este va a ser mi estudio de grabación. Dentro de este estudio de grabación yo voy a tener la opción de importar, en este caso, porque ya les digo, siempre cuando vamos a utilizar o a subir un podcast en una plataforma como YouTube, como Spotify o la que sea, tenemos la opción de subirle la imagen para que la persona sepa cuál es el tema, quién lo está expresando. Y ya tenemos creado aquí esta imagen de fondo, que sería como para YouTube, con las dimensiones de YouTube, sobre las narrativas visuales y los cómics digitales aplicados al aprendizaje, que fue el tema que vimos la semana pasada. Ya vi que esta imagen es la correcta. Le doy aquí en el signo de más para agregarla a la pista.
y ya me aparece el primer elemento sobre el que voy a trabajar. Vamos a ver ahora las funcionalidades de audio. Yo podría, aquí mismo en la plataforma, grabar el audio. Ya les muestro cómo. Puedo hacerlo desde aquí donde dice grabar, o ese me va a dar la opción de grabar el video, o aquí donde está este micrófono de voz superpuesta. Puedo ir a voz superpuesta y se me abre una nueva interfaz de grabación. Aquí también me va a llevar a un conteo regresivo. Y él va a empezar a grabar. Cuando yo termine, simplemente le doy pausar y tenemos opciones como la de reducir el eco de ruido, silenciar el proyecto. Silenciar el proyecto es si en caso tenemos algún video o la imagen de fondo tiene video, tiene audio. Aquí lo eliminamos para permitirnos grabar mejor. Y también está la opción de mejora de voz, que es muy útil, demasiado útil, es muy buena, la utilizo, pero es de pago. Y también podemos subir el volumen de nuestra grabación si hablamos muy bajo, o bajarlo si sentimos que hemos hablado en un tono demasiado alto. Ahorita voy a trabajar, voy a eliminar esta para trabajar sobre un audio que ya les traía pregrabado. Entonces voy a volver a importar. Lo guardé como audio de cómic. A veces es recomendable, si vamos a hacer este tipo de producciones, que los audios sean grabados desde el teléfono, porque el teléfono suele tener mejor micrófono que la computadora. Por eso yo hice la grabación en el teléfono, la guardé en una carpeta aparte y la pasé a la computadora. Procuren no pasarse archivos, ya sea por WhatsApp o archivos por correo, porque al descargarlo de un dispositivo al otro, tanto si es audio como video, puede perder la calidad. Le doy clic y luego agregar a la pista, al archivo de audio. Una vez lo he agregado a la pista, voy a extender la imagen para que luego no se me vaya a quedar la pantallita en negro. Extiendo la imagen a la misma duración de la pista de audio que he cargado en la plataforma. Hasta acá me van siguiendo. Preguntas hasta este punto sobre CapCut. Buenos días, profesora. No. Ok. Bien, continúo. Aquí ya les va a aparecer mi audio. Voy a fijarme que no esté tan elevado. Cuando un contenido se convierte en una historia, más que recordar un texto o una imagen, identificamos el trasfondo, reencarnamos el conflicto y la emoción. El cómic, también conocido como historieta, es un lenguaje multimodal que integra recursos visuales y verbales como ilustraciones, diálogos, cartelas, onomatopeyas y expresiones gráficas para construir una narración. Su estructura en secuencias permite representar acontecimientos, procesos, emociones y conceptos de una forma dinámica, facilitando la comprensión y favoreciendo el aprendizaje. Bien, ese es mi audio, que demora 40 segundos. Les mostré el audio tal cual lo grabé con el celular. Ese audio no tiene ninguna edición. Eso sí, lo grabé en un momento por la noche en el que no tenía mucho, en la madrugada, en el que no tenía mucho ruido externo. No habían máquinas, no habían otros dispositivos funcionando a mi alrededor. Entonces se escucha ya de por sí la primera producción de nuestro audio, tratar que sea lo más limpia posible, porque así menos ediciones o menos herramientas vamos a necesitar. Ahora bien, ¿qué puedo hacer yo con este audio? Aquí en la parte derecha de la pantalla, si es en el celular, esto les va a salir en la parte de abajo, en la cinta de abajo.
Tenemos modificaciones básicas, modificaciones de voz y modificaciones de velocidad. En cuanto a las modificaciones básicas, vamos a encontrar que podemos subir el volumen. Mantengo el mismo volumen de mi computadora, simplemente acá le subo. Cuando un contenido se convierte en una historia, más que recordar un texto o una imagen, identificamos el trasfondo. Y ahí pudieron apreciar la diferencia. También puedo modular el volumen para que sea más bajo. Cuando un contenido se convierte en una historia, más que recordar un texto. A veces cuando grabamos un audio, este punto es importante acotarlo. A veces cuando grabamos un audio, generamos cierto ruido nosotros con nuestra voz, o sea, algún ruido de por medio, podemos tener la opción de una aparición progresiva para que todo aquello que nos haya generado como ese ruido incómodo al inicio, o a veces también no modulamos correctamente la voz. Me pasa porque ahorita mismo tengo brackets y tengo topes justo detrás de los dos dientes superiores, los incisivos superiores, como que la lengua traquea con los dientes o en mi caso con los elementos que tengo, tras los dientes, y eso genera un ruido que a veces es incómodo cuando le damos reproducir al video. ¿Qué podemos hacer para esto? Dejar un par de segundos que la grabación empiece a correr, luego empezamos a hablar nosotros y si aún sigue siendo incómodo, estas herramientas nos permiten hacer que la voz sea progresiva al introducirse. Cuando un contenido se convierte en una historia, más que recordar un texto o una... Voy a volver hacia atrás. Cuando un contenido se convierte en una historia, más que recordar un texto o una imagen, identificamos el trasfondo. Si ven al inicio se escuchaba, sí, pero hay como un desenfoque de la voz, digamos. Ese desenfoque nos ayuda a eliminar cualquier ruido extraño o incómodo que pueda salir en nuestro video. Lo mismo podemos hacer al final, aunque al final no es tan recomendable, no es algo que necesitemos. En CapCut, si es de pago, nosotros podemos optar por opciones como normalizar la intensidad. Las opciones de CapCut de pago son muy buenas. También es una opción que si tenemos un proyecto final, digamos, y lo queremos plantear en un podcast secuencial, que cada estudiante o que cada grupo de estudiantes tenga un tema a desarrollar en formato podcast, la mensualidad de CapCut vale $10, vale $9.99. Es una opción también que como grupo todos puedan aportar y desde un correo y desde una tarjeta se puede acceder para que todos utilicen esta misma herramienta porque se puede abrir desde cualquier dispositivo solamente con las credenciales de acceso que son el correo y la contraseña y que todos tengan acceso a las opciones de pago. En las opciones de pago nosotros podemos reducir el ruido externo, que es una función muy buena, y podemos hacer la mejora de la voz. Voy a esperar que se carguen las funciones que a veces demoran su par de segundos y lo vuelvo a reproducir para que ustedes juzguen si notan alguna diferencia. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Ya aquí me acabo de marcar al inicio que los nuevos cambios se habían realizado bien. Cuando un contenido se convierte en una historia, más que recordar un texto o una imagen, identificamos el trasfondo, reencarnamos el conflicto y la... Ahí ya está con el punto de mejora de voz y de reducción de ruido, que creo yo no lo necesitaba tanto, no hay una diferencia abismal porque el audio fue grabado en un momento adecuado, que es lo que debemos buscar. Hay modificadores de voz con personajes, que esto también se puede hacer. Ahorita les voy a enseñar la forma de hacerlo de texto a audio. Velocidad, si a veces uno habla muy lento y quieres condensar más información, claro que sin exagerar,
podemos aplicarle modificador de velocidad. Cuando un contenido se convierte en una historia, más que recordar un texto o una Ahí ya imagen, está demasiado identificamos el rápido. trasfondo. Ya está demasiado rápido porque habla a buen ritmo, pero de esto pueden hacer uso cuando hablan muy lento. Tienen que acortar el tiempo. Cuando un contenido se convierte en una historia, más que recordar un texto o... Y si ven, pasó de durar 40 segundos a durar 36 segundos. Esto ya es como en casos muy específicos. También a veces que hay diferencia entre unas partes y otras del video. Por ejemplo, algo lo expresamos con una velocidad mayor, algo con una velocidad menor. Es decir, dándole entonación o viendo de qué manera a través de la edición nosotros podemos modular el contenido que estamos produciendo, que no se quede todo completamente plano. A esto también le podemos agregar audio. Vamos a buscar los audios acá que sí son de CapCut. En la parte superior me van a aparecer música. Creo que esta es completamente instrumental. La voy a agregar. Agrego la música, me voy nuevamente a la parte inferior. Selecciono el clip nuevo. Voy a básico y le bajo el volumen a la música. Cuando un contenido se convierte en una historia, más que recordar un texto, identificamos el trasfondo, reencarnamos el conflicto y la emoción. Si ven, aquí va a aparecer la música al fondo. Voy nuevamente. Cuando un contenido se convierte en una historia, más que recordar un texto o una imagen, identificamos el trasfondo, reencarnamos el conflicto y la emoción. Cosa que si se nos imposibilitó grabar en un momento en el que había mucho ruido, ahí vamos sumando recursos. Podemos eliminar el ruido de fondo, podemos mejorar la voz, podemos hacer una transición suave para que nuestra voz inicie de forma gradual y podemos también agregar audios, pistas de música, para que se escuchen como fondo y esto nos ayuda a disimular cualquier ruido extra que se nos haya ido por allí. Creo que ya casi terminamos esta parte. Hasta aquí preguntas o comentarios en cuanto a la herramienta o a la utilización de podcast en general. ¿Alguien que quiera intervenir? Hola, buenos días. En lo personal no he usado la herramienta, pero me parece muy importante, interesante. Sí, Kiara, así es. De verdad que cada vez, si no se han dado la oportunidad de utilizar podcast, de acceder a información de esa manera, créanme que les va a ser muy útil en el desarrollo de sea cual sea la asignatura a la que ustedes pertenezcan. Porque nos ayuda, si somos consumidores de contenido, a que podemos estar haciendo cualquier otra cosa y estamos escuchando una información. Es como una manera más fácil de estudiar, porque, por ejemplo, si vamos a estudiar una presentación en diapositivas, si vamos a estudiar unas fotocopias, necesitamos estar full allí porque muchas de nuestras vías de aprendizaje tienen que converger. Mientras que con la utilización de un podcast, ya sea nosotros o los estudiantes, tenemos acceso a siempre tener el audio allí, podemos recuperarlo cuantas veces sean y sin necesidad de retener la atención en una sola cosa, que es otro cambio que han introducido las redes sociales y la tecnología en los jóvenes. El de tener, no es del todo bueno, desde mi punto de vista no es del todo bueno porque esto favorece como que a aquellas personas que tienen ansiedad, que tienen a ser como muy dispersos también, sigan esa tendencia que es negativa. Sin embargo, utilizado bien, a todos nos facilitaría poder hacer dos cosas al mismo tiempo. Es como que un plus o un extra.
No está bien cuando lo hacemos tipo scroll, por ejemplo, en las redes sociales, que es un video tras otro. Estamos viendo un video y ya queremos ver qué sigue después cuando deslicemos la pantalla. Esa sería la opción negativa versus la opción positiva, que es el uso de podcast, que son contenidos un poquito más largos, pero que nos permiten a nosotros que si estamos fregando los trastes, si estamos en el carro, si estamos haciendo alguna manualidad, mientras realizamos la actividad principal, reproducimos el podcast y aprendemos algo nuevo al mismo tiempo. Y ya les digo, con el tema de las habilidades blandas, hay un sinnúmero de recursos en YouTube, en Spotify, que nos pueden ayudar a hacer nuestro día a día más fácil. Muchos están girando hoy en torno a las áreas como la psicología, la inteligencia emocional, a cómo convivir mejor. Y por eso es que los podcasts han tenido como tanto auge. No solamente en lo educativo, también nos ayuda en nuestra vida personal. Creo que en cuanto a las cosas básicas, estas serían las funcionalidades. Ya de aquí, en el uso, por ejemplo, si es de CapCut, y para cerrar, si estamos utilizando CapCut, lo que sigue es exportar el video, es decir, guardarlo, el formato, perdón, guardarlo. Aquí está en MP4, pero también puedo seleccionar aquí. Desde la computadora no me deja MP3, en el celular sí. Bueno, guardamos como MP4, terminamos el proceso y ya nos va a quedar comprimido el archivo para que nosotros podamos ir a YouTube. Y en YouTube sí ya es un poco más fácil para algunos, quizás han subido videos, se hace la carga como si fuera cualquier otro archivo de video. Y al instante prácticamente van a tener acceso a las demás personas o las personas que nosotros configuremos para que hagan uso de nuestro material. Se nos acaba el tiempo casi. Un último espacio para que alguien que quiera intervenir pueda dejar sus dudas, sus preguntas, experiencias. Buen día, profesora. Tengo una consulta. Ajá. Si yo les pido a los muchachos jóvenes que le agreguen un podcast. Disculpa, Alex, pero te escucho muy bajito. Te escucho como lejos. Ok. Ahora sí. Si yo tengo un grupo de estudiantes y yo les pido un podcast, cuando ellos vayan a subir el podcast a YouTube, ellos tienen que poner una presentación, ¿no? Una presentación. No sé, porque me imagino, mientras se escucha la voz de ellos, tener en la pantalla principal una imagen de qué trata el tema. Ajá, pero sería como aquí, que fue lo primero que utilizamos. Lo primero que hicimos cuando llegamos a este formato fue subir esta imagen. Aquí igual la puedo eliminar. Voy a eliminar para repasar ese proceso nada más, si quedó duda. Aquí nada más están los audios, me va a aparecer la pantalla negra. Si yo descargo esto, la pantallita va a estar negra. Pero yo me puedo ir a importar. Y aquí yo tenía creada la imagen que quería utilizar como fondo. Le doy en el signo de más y entonces esa imagen tengo que alargarla a lo que dure el audio. Voy a dejarla por lo pronto hasta aquí. Pero mira, aquí una vez yo amplío la pantalla, me va a aparecer audio y el fondo. Cuando un contenido se convierte en una historia, más que recordar un texto o una imagen, esa imagen se va a preservar allí cuando yo descargue el contenido. Una vez yo haga la descarga acá en exportar, se me va a guardar con todo y la imagen. Se me guarda como si fuera en un formato de video, aunque la imagen no se va a mover. Ok, gracias. Ok, a la orden. Sí, esa imagen no se va a mover, pero se va a guardar allí y ella ya está recortada, ya fue creada la imagen con las dimensiones apropiadas a la pantalla de YouTube.
Bueno, creo que se nos acabó el tiempo por hoy. Ya son las 9 de la mañana. Espero que les haya gustado la clase, que puedan poner en práctica. Veo que hoy hubo un poco menos de interacción que la semana pasada. El tema de la semana pasada fue acerca de los cómics. Vi que más docentes habían usado cómics versus hoy, que muchos menos han hablado de utilizar podcast. Quizás, como les digo, no están relacionados con el término, pero es algo muy común que todos hacemos hoy en día, buscar un video y mientras hacemos cualquier otra actividad de la casa, de estudios o de trabajo, estamos ahí pendientes a escuchar, aunque no veamos cómo se reproduce el video. Ese es el efecto del podcast, que la información está allí, se ha argumentado de tal manera en la que nosotros podamos llevar una secuencia lógica de lo que estamos oyendo, de lo que estamos intentando aprender, sin la necesidad de ver o de leer los elementos de la pantalla. Sé que muchos lo han utilizado y de verdad que es un recurso valioso para que lo puedan poner en práctica los estudiantes, que de seguro ellos también han accedido a información de esta manera y les gusta. Y lo positivo, como había una diapositiva que les presenté hace un rato en la que decía que los cómics están más estudiados en el nivel superior de la educación versus en la primaria y la secundaria. Este también es un punto a favor porque no es algo que está como normalizado o estandarizado y le da la oportunidad al docente de, bajo sus propias alternativas, ir encauzando el uso de los podcasts. Es decir, no tienes que seguir como un formato, sino la intención pedagógica detrás de el crear el podcast va a ser lo más valioso y lo más relevante, sin apegarte a una norma exacta. Ves prueba y error, es ensayo y error. Ves o tanteas el terreno con los estudiantes, qué les gusta, de qué manera lo estructuro y conforme a esas experiencias cosechadas vamos mejorando las siguientes intervenciones con podcast. Así que esto es todo por hoy, chicos. Nos vemos nuevamente la semana próxima. Creo que el tema que nos corresponde para el próximo domingo es mapas conceptuales interactivos. Voy a tratar de traer herramientas que sean accesibles para todos, porque hay interfaces de mapas conceptuales que son muy pesadas. Así que nos vemos el próximo domingo. Espero que sigan disfrutando su día y que tengan una muy buena semana. Buen día, bendiciones. Amén, igualmente. Gracias, profesora. Hasta pronto. Gracias. Chao. Chao, gracias a ustedes por participar. Para ti no te funciona. Acá en la mesa. ¿Qué cosa no va a funcionar? Eso del podcast. No. No te funciona. Eso es como para inglés, ciencia, matemática. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gusto saludarlos. Vamos a darle continuidad a la programación del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?